Quizás muchas veces has escuchado la expresión de que la Biblia Reina Valera tiene muchos errores y a veces no los tomas en cuenta, a lo mejor no te has dedicado a escudriñar esto, pero en este video voy a enseñarte al menos un error que puede ayudarte a interpretar mejor las escrituras. Así que mira lo que viene a continuación. Shalom Aleichem, te saluda tu amigo y hermano Josías González desde la ciudad de Maracaibo en el hermoso país de Venezuela. Así que para mí es un gusto saludarte a esta hora, donde quiera que te encuentres, en el horario que te encuentres, si estás en Venezuela, si estás en el extranjero, te saludo desde aquí y bendigo tu vida. Hoy a esta hora quiero hablarte de un tema importante para todas las personas que, como yo, somos personas de fe y que nos gusta estudiar las escrituras. Y es que hay muchos errores en nuestra Biblia o en la versión que conocemos de la Biblia, la llamada versión popular Reina Valera. Hay muchos errores que sacan de contexto tantas cosas y nos han llevado a creer por muchos años muchas cosas que realmente no son así. Así que quiero hablarte rápidamente de uno. No puedo hablar de todos ahora mismo, pero voy a hablarte de uno para que tú lo tengas en consideración. Bien, tenemos este texto famoso en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice esta expresión muy conocida por todas las personas de fe en el cristianismo, también los seguidores de las raíces hebreas. Dice, a lo suyo vino y lo suyo no les recibieron. Y esta es una expresión que nos lleva a reflexionar muchísimo, porque cualquiera que viera esto, o lo que yo conocía estando en el cristianismo, es que Yeshua vino a lo suyo. Lo que yo siempre entendí es que los suyos eran los judíos. Y esos judíos no le recibieron. Y al tener este pensamiento en mente, obviamente tenemos un pensamiento bastante antisemita. Y antisemita quiere decir antijudío, anti-israelita. Todas las personas o todas las descendencias que provienen de Sem, por eso se llama antisemita. Y entonces tenemos este punto aquí bastante neurálgico de rechazar rápidamente a los semitas. Pero fíjate algo, eso entraría en contradicción con versículos como este. Mateo 4:23 dice, y Yeshua, o lo que se conoce normalmente se ha traducido como Jesús, dice, y Yeshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La pregunta que nos lleva a reflexionar es, ¿qué clase de personas mayoritariamente habitaban en una sinagoga? Si tenemos el pensamiento del verso anterior, dice que a lo suyo vino, y pensamos que esos suyos son los judíos, obviamente los judíos no lo iban a dejar entrar en la sinagoga, porque en las sinagogas regularmente los que se reunían, mayoritariamente, un porcentaje casi total, eran judíos, realmente judíos. Luego empezaron a reunirse otras personas con los judíos, pero en este tiempo en particular solo se reunían judíos. Y Yeshua estaba entre los judíos. Quiere decir que aquí hay algo que no está cuadrando, hay algo que no está bien, porque él habita en medio de los judíos y no pasa nada. Vemos otro verso, dice, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo. La pregunta es, el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25, nos dice que grandes multitudes, y regularmente él se movía en territorios judíos. Siempre andaba en Judea, en Capernaum, en Jerusalén. Él siempre se estaba moviendo allí. Uno de los pocos momentos reseñados donde él salió del territorio de los judíos es cuando dice que le fue necesario ir a Samaria. Pero aquí vemos que grandes multitudes, y en otros versos dice que su fama se extendió. ¿Ve? Eran obviamente mayoritariamente judíos. Entonces vemos aquí ya dos versos que nos señalan que no necesariamente los suyos
a los que se refiere ahí no le recibieron, porque vemos que grandes multitudes sí seguían a Yeshua. Entonces, el Código Real, otra versión distinta a la Reina Valera, más cercana a la raíz hebrea, a la cultura real, a la cultura judía en la que Yeshua, nuestro Mesías, se movía, dice: a los de su propio oficio vino, pero ellos no le aceptaron. No es lo mismo decir a lo suyo vino que decir a los de su propio oficio vino. Es más específico, está hablando a los líderes. Los de su propio oficio son los maestros de la Torá, porque Yeshua era un maestro de la Torá y fue reconocido por otro maestro de la Torá como Nicodemo, y dice que a los de su propio oficio, a los maestros de la Torá, a los maestros de la ley, él vino, pero ellos no le aceptaron. Entonces vemos que esta traducción nos da una idea más clara que la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, al decir los suyos vino, nos da una idea vaga, pero no nos especifica a qué se está refiriendo. Pensamos que es todos los judíos, pero no. Él está hablando de los de su propio oficio, a sus propios maestros. Ellos no le aceptaron. Y nosotros podemos observar esta explicación un poco más clara, la podemos observar un poco más clara en el siguiente verso. Dice: y enseñaba diariamente en el templo, y el templo quedaba en Jerusalén. Y en Jerusalén solamente habían, o mejor dicho, mayoritariamente o casi totalmente habían judíos. Y judíos nativos que estaban allí, judíos que venían del extranjero, mayoritariamente, quiero resaltar esto, habían en el templo judíos. Entonces, Yeshua estaba entre los judíos. Pero vemos quiénes eran los que rechazaban a Yeshua. No eran los suyos, no eran los judíos, eran los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo. Procuraban matar. Entonces, al nosotros tener una escritura un poco más específica, nos da una idea más clara de lo que se está refiriendo ahí. Por lo tanto, si esta información te ha parecido de valor, suscríbete a mi canal, porque voy a seguir trayendo material para ti. Está pendiente a los webinarios. Aquí hablo de la palabra del Eterno, de su Torá, y hablo también de negocios, cómo ganar dinero a través de internet. Porque este canal es canal de Josías González y soy un empresario, pero también soy un maestro, soy un pastor, soy un siervo del Dios viviente. Así que suscríbete a mi canal. Si no lo consigues, ubícalo: Josías Daniel González Galaviz. Aquí voy a estar siempre para servirte. Así que donde quiera que te encuentres, que tengas muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque tú te lo mereces. Shalom Aleichem, que el Eterno te bendiga.